1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a analizar en este sistema un bloque que se eleva por un plano inclinado por la aplicación de una fuerza paralela al plano. Y vamos a representar fuerza-peso, fuerza ejercida sobre el bloque normal. Si lo hacemos en el bloque queda la normal perpendicular al plano, peso vertical hacia abajo y fuerza de rozamiento opuesta al movimiento. Ahora acá vamos a trazar los ejes de referencia que son de gran ayuda para la solución de los ejercicios. Acá vamos a hacer una proyección, encontrar las componentes del peso en el eje Y y peso en el eje X, componente del peso en el eje X y componente del peso en el eje Y. ¿Cómo determinamos las componentes del peso? Primero, peso es masa por gravedad, por lo cual tenemos 3 kilogramos por aceleración gravitatoria. La componente del peso en el eje X es el peso, ¿y por qué? Por el seno del ángulo de inclinación del plano, es el ángulo que forma el vector peso con la componente de peso en Y. Y después acá tenemos peso en Y, que es peso por coseno del ángulo, porque ese cateto adyacente, peso en X, es un cateto opuesto en el triángulo rectángulo. Entonces sustituimos valores y nos queda que la masa es 3 kilogramos, o sea 3 por 9,8. El peso nos da 29,4 newton. Después acá tenemos 3 por 9,8 por seno de 30 grados, 14,7 newton. Y después acá tenemos 3 por 9,8 por coseno de 30 grados, que nos da 25,4 newton. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que las fuerzas la componente del peso en el eje Y y la componente del peso en el eje X, tal cual estaban trazadas acá, se equilibra con la fuerza normal. Entonces, para calcular la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente de rozamiento es 0,20 y la fuerza normal es igual en módulo a la componente del peso en el eje Y, por lo tanto queda 25,4 newton. O sea que este valor de acá nos da 0,20 por 25,4, 5,1 newton. Y esta es la fuerza de rozamiento. En el eje Y la fuerza neta es nula porque normal y la componente del peso en Y se anulan y no están equilibradas en el eje de las X. F es la de mayor valor, por lo cual queda F como positiva menos la componente del peso en el eje X menos la fuerza de rozamiento. Si se le atribuye positivo en este sentido al vector, negativo en el sentido opuesto, y esto es igual al producto de la masa por la aceleración. La fuerza F que nos proporcionó la letra
tiene un módulo de 35 newton, menos la componente del peso en el eje X, 14,7 newton, menos la fuerza de rozamiento, 5,1 newton, es igual a la masa, 3 kilogramos, por la aceleración. Entonces ahora obtener la aceleración es muy sencillo. Se tiene 35 menos 14,7 menos 5,1 dividido 3 y nos da 5,1 metros por segundo al cuadrado. 5,1 metros por segundo al cuadrado, lo cual implica que si desarrollamos este segundo al cuadrado, la velocidad instantánea aumenta en 5,1 metros por segundo por cada segundo de tiempo que va transcurriendo. La velocidad instantánea aumenta en 5,1 metros por segundo.